Para ti y para toda tu familia. Hoy un tema muy interesante, el retrasplante. Retrasplante, su segundo trasplante a pacientes que ya han sido trasplantados por una enfermedad renal crónica. Antes de iniciar con este tema, estimada Stephanie, vamos a dar gracias a Baja Corp por las instalaciones que nos han estado aquí recibiendo con toda esa gran cooperación y sobre todo a Vanessa. Ivonne, mi querida Ivonne, ahorita la acabo de saludar, Ivonne, y pues siempre deseándoles el feliz año, aunque ya pasan unos días, ¿verdad? Pero de todos modos se les desea que siempre sean felices y exitosos, así como a Ivonne, a todas las personas que nos están viendo y a todo el mundo. Bueno, también quiero dar las gracias a Stephanie precisamente porque siempre está al pendiente de todos los detalles, de todo un trabajo de 24/7, agradecido con el alma. Gracias, mi apreciada Stephanie. De igual manera, agradecer a mi estimado Raimundo por las imágenes que son unas imágenes de primer nivel para poder expresarnos y poder darnos a entender con temas tan complejos que son de salud. Y quiero agradecerle a todos ustedes, sobre todo que nos han estado siguiendo, que realmente están al pendiente de cada programa, cada semana, y que nos han estado ayudando a compartir esta información. Y gracias a eso se han estado atendiendo muchas personas en forma anticipada, y esto están resolviendo problemas de salud y atendiéndose, sobre todo detectándose daños renales anticipadamente para evitar precisamente que lleguen con un daño muy avanzado y estar tratando enfermedades curativas. Y más que nada queremos dar tratamientos preventivos, y gracias a ustedes que nos han estado apoyando con compartir toda esta información. Ya saben que toda esta información está en todas estas plataformas, en Instagram, en YouTube y también en nuestra página web. Bueno, retrasplante, hablar de retrasplante, anteriormente se creía casi imposible, casi anecdótico, porque no había mucha experiencia con el retrasplante. Incluso se decía que estaba contraindicado en pacientes que ya se habían trasplantado, y aquellos pacientes ya trasplantados que habían tenido un problema de su riñón, pues estaban condenados a estar en terapia sustitutiva a base de diálisis o hemodiálisis. Por lo tanto, con el paso del tiempo, se abrieron esa oportunidad a los pacientes que ya habían sido trasplantados y que por alguna razón habían perdido el injerto que se había trasplantado. Y observaron que si se hacía un segundo trasplante era viable, era posible, y conforme se fueron haciendo más y más trasplantes y vieron los resultados, hoy en día podemos decir que el retrasplante es una alternativa para todos los pacientes que han estado con esta situación de un daño renal crónico por rechazo agudo, rechazo crónico, o porque aquellos pacientes han tenido un accidente y desafortunadamente han perdido el injerto que se había trasplantado. Muchos casos hemos conocido en esa experiencia de la especialidad en trasplantes en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Nos tocó ver varios retrasplantes, incluso participar en un trasplante triple, o sea, que era su tercera ocasión que se trasplantaba un paciente. Y esto fue porque de niño se trasplantó por primera vez por una enfermedad renal crónica, por alteraciones o malformaciones en el embarazo. Hubo alteraciones en los conductos urinarios y esto provocó infecciones y daño renal en aquel entonces, que era un niño. Se trasplanta, su riñón prácticamente tiene una sobrevida hasta la edad de los 15, 16 años, y a esa edad, pues prácticamente en la adolescencia, el joven pues deja los medicamentos inmunosupresores porque se siente muy bien y se siente que no le va a pasar nada, y deja de tomar el medicamento inmunosupresor, que es el medicamento que evita el rechazo. Y debido a esta decisión que fue errónea, pues pierde su injerto, hay un rechazo crónico, y a los años se tiene que hacer su segundo trasplante, un segundo trasplante, el cual tiene una sobrevida
prácticamente hasta los 50 años de edad. Se trasplantó su segunda vez a los 18 años, y de los 18 a los 50 tuvo esa sobrevida de su segundo trasplante. Llegó un virus, el virus ocasionó infección y daño renal en ese injerto, y cuando estábamos nosotros haciendo nuestra formación médica nos tocó hacer el tercer trasplante a esa persona. Y aún está vivo, aún está con riñón funcionando. Entonces el retrasplante y el tercer trasplante es posible, sí es posible. Hay que hacer un estudio muy minucioso a los pacientes que se van a hacer su segundo trasplante. No es tan sencillo como cuando se hace el primer trasplante. ¿Por qué no es tan sencillo, mi estimado Raimundo? Porque hay muchos factores. Esos factores que menciona mi estimado Raimundo son factores inmunológicos, porque un paciente que ya ha sido trasplantado tiene el sistema inmune más elevado, nosotros le llamamos más sensible, está hipersensibilizado. Ahí entra el trasplante de alto riesgo por estar hipersensibilizado. ¿Y cómo podemos saber que el paciente está hipersensibilizado? Pues hay unos estudios de laboratorio que están dentro del protocolo de trasplante que se tiene que hacer el paciente que se va a hacer un retrasplante, que se llaman PRA, que es el panel reactivo ante anticuerpos HLA. El PRA nos va a medir el nivel de sensibilidad en el organismo del paciente que ya se trasplantó o el paciente que se va a trasplantar. Si está el PRA, mire, nosotros le llamamos clase 1 y clase 2 de histocompatibilidad, y en los dos tiene que estar menos del 30%. Si el PRA nos dice que está más del 30% de células de defensa, esto nos hace una observación muy específica, que si nosotros trasplantamos a un paciente con este PRA tan elevado, el riesgo de un rechazo de su segundo trasplante es mucho mayor. El paciente tiene que estar con un PRA de 30 o menor de 30% para poder decir que es un paciente que cumple el criterio de seguridad para poder ser retrasplantado. Habría que ver, hay muchos protocolos en los que cada centro médico o unidad de trasplantes se tiene que tomar para decidir cuál es el mejor para cada paciente, porque se individualiza al paciente. Por ejemplo, hay pacientes que se tienen que hacer una nefrectomía del injerto trasplantado. O sea, del riñón que se trasplantó se tiene que hacer un explante, le llamamos nosotros muy rimbombantemente, médicamente, así se dice, un explante, pero prácticamente es retirar el riñón que se había trasplantado anteriormente. Se hace en ese protocolo el explante, y posteriormente, si se mide el sistema inmune, si sigue más de 30%, se puede someter el paciente a un tratamiento de plasmaféresis. Esto quiere decir que se extrae la sangre, y al extraer la sangre pasa como si fuera hemodiálisis a un filtro, pero en ese filtro lo que va a captar no son las toxinas, sino todas las células de defensa, o la gran mayoría, para sacarlas del organismo y introducir la sangre con menor cantidad de células de defensa, y así disminuir el riesgo de un rechazo del paciente que se va a trasplantar por segunda ocasión. Entonces está la nefrectomía pretrasplante o explante. La segunda es el tratamiento de plasmaféresis antes del trasplante, y posteriormente un tratamiento médico endovenoso que se llama daclizumab, que son tratamientos para bajar aún más las defensas. Y en otros protocolos incluso se puede indicar extraer el vaso, porque ahí es donde también se producen muchas células de defensa, pero va a ser según el paciente, según las características, según el nivel de células de defensa en el organismo, lo que nos va a indicar qué protocolo es el mejor para cada paciente. Recordemos entonces que estos pacientes se individualizan siguiendo el protocolo que sea el mejor para cada uno de ellos. Habíamos comentado que se puede hacer el explante o la trasplantectomía del injerto que ya se había trasplantado por primera ocasión.
En la segunda etapa o segundo protocolo puede ser la plasmaféresis, que ya lo habíamos comentado, y el tercer protocolo puede ser también la extracción del vaso, que es donde se producen muchas células de defensa, y el tratamiento endovenoso de anticuerpos policlonales como daclizumab para poder disminuir el nivel de células de defensa y una vez así, cumpliendo los criterios de seguridad, poder ofrecer el segundo trasplante. El segundo trasplante en ocasiones o anteriormente se dejaba para un paciente que estuviera, como era considerado de muy alto riesgo, pues lo dejaban para en lista de espera para un trasplante de donante fallecido, el segundo trasplante. Hoy en día, en base a la baja cantidad de personas que deciden donar sus órganos una vez que han tenido muerte encefálica, se optó por hacer el trasplante de donante vivo a los pacientes de un segundo trasplante. ¿Y qué experiencia se ha obtenido con el pasar de los años? Que la sobrevida de ese injerto que se trasplanta de un donante vivo para su segundo trasplante tienen mayor sobrevida, tienen menos riesgo de rechazo y la calidad de vida cambia impresionantemente. Comparado con un donante fallecido, el donante fallecido, recordemos que puede el órgano tener más horas fuera del sistema del organismo y por lo tanto el riesgo de una función retardada del riñón es mayor y el riesgo de un rechazo es mayor y la sobrevida de ese injerto puede ser menor. Entonces, en conclusión, una de las alternativas que hoy en día se puede ofrecer a un paciente que ha tenido un rechazo de su primer trasplante es hacer un trasplante de donante vivo para su segundo trasplante. Puede ser un familiar. Si es un familiar y comparten grupos sanguíneos y células como los antígenos de HLA, mayor posibilidad de éxito, mayor posibilidad que tenga una función temprana del riñón que al momento de despinzar empiece a orinar y esto cambia la perspectiva impresionantemente al paciente que se hace un trasplante por segunda ocasión, ofreciendo así una mayor sobrevida del injerto y de la propia vida. En conclusión, sí se puede hacer un trasplante de donante vivo para un paciente que se quiera hacer un segundo trasplante de riñón. Y el tercer trasplante se tiene que valorar muy bien el riesgo. Si es un paciente de muy alto riesgo, pues se puede considerar un donante fallecido. Pero todos los pacientes, mientras haya vida y mientras cumplan criterios para poder ser trasplantados, se pueden realizar este tipo de cirugías. Muchas de las veces cuando se pierde el primer trasplante, el primer injerto por rechazos o por alguna situación como accidentes en el injerto trasplantado, pues anteriormente muchos de los médicos en el sector salud, médicos, enfermeras, que no estaban actualizados en estas áreas de trasplantología, pues daban una información incorrecta y triste y desalentadora para los pacientes que querían o tenían la ilusión de un segundo trasplante. Recordemos que un paciente que ha tenido una cirugía de trasplante y ha fallado por rechazo agudo, crónico o por algún accidente, el sistema emocional está muy lábil, muy sensible ante esta situación y hay que someterlos a una terapia de psicología previa al segundo trasplante para que su sistema emocional esté mejor y que este segundo trasplante sea el único y el que sea para siempre. Tienen que entrar los pacientes al segundo trasplante con un estado emocional positivo, un estado convencidos de la cirugía de su segundo trasplante. Porque es importante tener la confianza en todo el grupo médico y resolver todas las dudas que puedan tener antes de un segundo trasplante. Casos hemos tenido bastantes y hemos tenido muchas anécdotas que vamos a estar compartiendo estas anécdotas a través de estas plataformas de nuestros amigos que ya han sido trasplantados por segunda ocasión y que actualmente ya están trabajando, que ya están
su vida familiar les ha cambiado impresionantemente, sí es factible. De hecho, hoy en día se están haciendo protocolos de estudio para ver qué tan factible es hacer un retrasplante en pacientes mayores de 65 años de edad. ¿Por qué? Porque se quiere comparar el resultado de los pacientes que tienen 65 años de edad, el riesgo que tienen cuando se hacen su primer trasplante, comparado con los pacientes que tienen de 65 años de edad o más, pero es su segundo trasplante. Y ya hay varios estudios que han avanzado y sus conclusiones son que no se maximiza el riesgo de hacerse un segundo trasplante a pacientes mayores de 65 años de edad. ¿Esto qué quiere decir? Que sí es factible, hacer un segundo trasplante en pacientes de 60 años o más. Si es factible y no es de alto riesgo o no se incrementa el riesgo de rechazo en estos pacientes, obviamente los más jóvenes que tienen una mayor fortaleza, mayor energía, mayor integridad de sus vasos sanguíneos, se puede hacer o se puede ofrecer el segundo trasplante con toda esa posibilidad de éxito. La posibilidad de éxito de un segundo trasplante, prácticamente, estadísticamente, estamos hablando que es de un 85 a un 90%. Recordemos que el primer trasplante es de un 95-98% de éxito. Sí disminuye un poco, pero dependerá de todos los factores de riesgo que tenga el paciente antes de hacerse un trasplante y cómo se puedan tratar antes de su trasplante para entrar en las mejores condiciones y así garantizar éxito en los pacientes trasplantados. ¿Qué complicaciones puede haber más frecuentemente en un paciente que se hace su segundo trasplante? Obviamente es el rechazo por el sistema inmunológico, pero si hacemos un buen protocolo previo, eso se minimiza. Los pacientes de 60 años o más, que es la gran mayoría de los pacientes que son los que se hace su segundo trasplante, pues las principales complicaciones que debemos estar muy atentos son a infecciones. Infecciones, ¿por qué? Porque el sistema inmunológico en los pacientes de 60 años o más, por naturaleza, el sistema inmune va bajando solito. Y entonces no necesitamos dar mucha dosis de inmunosupresión, pero como es su segundo trasplante, anteriormente se daban dosis muy altas y lo que ocasionaba era que su sistema inmune bajaba muchísimo más y llegaban virus, bacterias, de estos virus como el citomegalovirus, el virus BK, infecciones muy severas bacterianas, hongos, que ocasionaban incluso hasta unas complicaciones que ponían en riesgo la vida de los pacientes. Pero hoy en día sabemos cómo dosificar esos medicamentos para evitar todas esas complicaciones que ya están redactadas en varios casos clínicos que se hicieron hace años. Ahora, otra de las complicaciones que se ha visto en pacientes que se hacen un retrasplante de 60 años o más son problemas cardiovasculares, infartos. Por eso a los pacientes que se hacen un segundo trasplante, si son de 60 años o más, se protege con medicamentos anticoagulantes como la aspirina o el clopidogrel, que son medicamentos que van a adelgazar la sangre, así le dice mis amigos allá en el valle y aquí en la ciudad también, que adelgazan la sangre. Esto es que hace que haya menos factibilidad para formar coágulos e infartos. Estos medicamentos como la aspirina se les da para protegerlos precisamente de un infarto a los pacientes de 60 años o más. Todas estas medidas de prevención las utilizamos con toda esta información que nos da la experiencia y la capacitación en los centros médicos, como fue en Centro Médico Siglo XXI y en Barcelona, España, para poder ya indicar todo el tratamiento clínico a los pacientes que se van a hacer un segundo trasplante. Así que si es factible. Hemos visto los videos, mi estimado Raimundo. Vamos a ver un video de cómo el paciente se hace el trasplante por primera ocasión, cómo el paciente con una enfermedad renal crónica, que la gran mayoría es diabetes e hipertensión, se requiere hacer su trasplante, el implante de un riñón que es donado, puede ser de un donador vivo, como lo vemos aquí en esta imagen,
cómo se hace la anastomosis, la unión en la arteria a la vena y el reimplante del uretero a la vejiga. Llega el sistema inmunológico por alguna ocasión, porque el paciente dejó sus medicamentos, porque perdió su seguridad social, ISSSTE, IMSS o alguna institución pública que le proveía de medicamentos, los deja de tomar, llega el rechazo, pierde el injerto, y ese injerto que se ha perdido, que se ha dañado, pues prácticamente hace que el paciente regrese al tratamiento sustitutivo de la función renal, porque ya estos tres riñones ya no son funcionales. Entonces el paciente tiene la alternativa de regresar a la diálisis o la hemodiálisis. Pero si existe la posibilidad y la bendición de contar con un familiar o un donante fallecido del mismo grupo sanguíneo, se puede hacer el retrasplante, que lo vamos a ver también en estas imágenes que mi estimado Raimundo las hizo para ustedes, que son imágenes inéditas. En ningún libro, en ningún video van a encontrar esto. Él lo hizo propiamente así, tal cual. Estamos presentando estas imágenes inéditas. Sus 2 riñones nativos dejaron de funcionar, el segundo trasplante, el primer trasplante también, y el tercer trasplante que se coloca en el lado izquierdo es donde se colocaría el segundo trasplante. Aquí vemos nuevamente el primer trasplante. Por alguna razón, el rechazo agudo y crónico hicieron que perdiera el injerto, y la alternativa es que en la otra vasos ilíacos se realice la unión del nuevo trasplante, de su segundo trasplante, y que el paciente vuelva a reintegrarse a su vida laboral, que se vuelva a reintegrar a su vida académica y que sea feliz con una calidad de vida impresionante, que es su segundo trasplante. Sí es factible y es posible para todas las personas que cumplan todos los criterios del protocolo para poder ser trasplantados. Mi querida Stephanie, vamos a estar a través de las redes sociales, de las plataformas, resolviendo todas sus dudas para que no se queden con ninguna duda con respecto del retrasplante. Todo lo que quieran saber, todo lo nuevo del trasplante y del segundo y del tercer trasplante, nosotros se lo vamos a resolver con todo gusto, porque nos apasiona nuestra profesión y lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo. Y ya antes de terminar, quiero recordarles que sin donante no hay trasplante.